Muchos hoy viven como si no existiera ningún enemigo espiritual. Otros, en cambio, lo ven en todas partes y viven aterrados. Pero ambos extremos son peligrosos. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy, en nuestra serie del Evangelio de Lucas, en el centro de atención, seremos testigos de un enfrentamiento directo entre Jesús y el reino de las tinieblas. Y en medio de ese conflicto, veremos una lección clave para todo creyente. Acompáñenos en esta lección titulada Enfrentando el reino de las tinieblas. En los tiempos del apóstol Pablo, el mundo ya estaba inundado de ideas supersticiosas sobre los demonios. Las creencias del antiguo Egipto sobre los espíritus habían influido profundamente en la cultura griega y romana, especialmente en su obsesión con los demonios. Según una de sus ideas, el cuerpo humano estaba compuesto por 36 partes, y un demonio podía poseer y controlar cada una de ellas. Por eso en Roma, como en tantas culturas, incluso hasta el día de hoy, la medicina muchas veces no era más que un intento de expulsar demonios. El curandero era mitad doctor y mitad exorcista. En el primer siglo constantemente se inventaban conjuros y rituales para liberar a una persona del demonio de la parálisis, el demonio de la locura, o incluso cosas menores como el insomnio, la sordera, hasta la indigestión. De hecho, en tiempos del Señor Jesucristo, ya existía la práctica médica, o mejor dicho, la mala práctica médica, de perforar el cráneo de una persona para que el demonio pudiera salir. Ahora, claro que está el otro extremo del espectro. Hay personas que niegan por completo la existencia del diablo o de los demonios, y para ellos todo eso es fantasía. El enemigo, su reino, se convierte en el blanco de chistes y caricaturas y burlas. La sociedad actual incluso se divierte con la idea, ¿no? O sea, ¿qué daño hay en convertir al diablo en una especie de mascota simpática con cuernos, una cola puntiaguda, un tridente? Piense, por ejemplo, en el famoso equipo de fútbol inglés, el Manchester United, apodado los Diablos Rojos. Hasta tienen el diablo en el escudo. O aún en Latinoamérica está el América de Cali, conocido también como los Diablos Rojos de Colombia. En muchos deportes, el diablo se ha vuelto parte de la imagen popular, como si fuera un símbolo de fuerza o de rebeldía. Al parecer, el enemigo ha logrado que muchos lo vean como un simple personaje de caricatura, una broma inofensiva. Pero ¿sabe qué? Ambos extremos, tanto la obsesión supersticiosa y la incredulidad burlona, son peligrosos, son erróneos y francamente necios. Mire, el diablo y sus demonios están encantados de ver a una generación que toma a la ligera su existencia o que vive con un miedo exagerado. En su famoso libro Mero Cristianismo, el teólogo C.S. Lewis escribió que hay dos errores comunes respecto a los demonios. Uno es no creer en ellos, pero el otro es obsesionarse con ellos. Y a los demonios les fascinan los dos errores por igual. Pero cuando miramos al Señor Jesucristo, encontramos el equilibrio perfecto. En su ministerio Él enfrentó cara a cara al mundo demoníaco sin ignorarlo, sin obsesionarse con él. Y a sus seguidores, el Señor Jesús nos recuerda que no debemos temer a los demonios, pero sí debemos estar conscientes de esta batalla espiritual, de esta batalla invisible. El apóstol Pablo les advirtió a los creyentes en Corinto: no ignoren los planes del enemigo. 2 Corintios 2:11. No seamos ingenuos. Satanás tiene estrategias. Ahora es cierto que el creyente no puede ser poseído por un demonio, porque ahora somos templo del Espíritu Santo, como nos dice 1 Corintios 3:16, pero eso no significa que no podamos ser blancos de ataque. Ya no le pertenecemos al diablo, le pertenecemos al Señor,
pero eso no impide que Él venga tras nosotros. Y lo hace de varias formas. La primera es a través de la tentación. Somos tentados por el mundo, por los demonios y aún por nuestra propia carne, pero cada vez que caemos es porque nosotros mismos abrimos la puerta desde adentro, ya sea por el deseo de los ojos, el deseo de la carne, el orgullo de la vida, como dice 1 Juan 2:16. La caída siempre comienza en el corazón. La tentación es el anzuelo, y Satanás es un pescador experto. Tiene muchísimos tipos de carnada, pero en realidad no le importa cuál funciona, no le importa cuál pecado te enreda, cuál te debilita, cuál te domina. Su meta es destruir tu gozo, apagar tu testimonio y romper tu confianza en Dios. Y eso también nos enseña algo más, que la vida cristiana no se trata de una sola batalla y luego nos vamos a descansar. No hay vacaciones en esta guerra espiritual. La lucha contra el pecado es constante y no terminará hasta que vayamos a la presencia del Señor Jesús. El teólogo puritano John Flavel escribió: mantener los pensamientos puros y el corazón en orden es un trabajo constante. La vigilancia del corazón no termina hasta que la vida misma se acaba. No hay un solo momento en la vida cristiana donde podamos dejar de luchar. John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, escribió otro libro menos conocido pero profundamente ilustrativo, titulado La Guerra Santa. Ya lo hemos mencionado antes, pero vale la pena recordarlo, porque capta perfectamente esta realidad espiritual. En su historia, Bunyan presenta la vida del creyente como una ciudad. La llama Mansoul, un nombre que en inglés significa alma humana. Esa ciudad está protegida por 5 portones: el del oído, el de los ojos, el de la nariz, el del tacto y el de la boca. El enemigo de esa ciudad se llama simplemente pecado. Y cada día pecado se presenta ante uno de esos portones, o incluso varios a la vez, intentando entrar. Susurra a través del oído con mensajes seductores, lanza imágenes tentadoras a través de la vista y nunca se da por vencido. Pero aquí está la clave. En la historia de Bunyan y en la realidad, la ciudad nunca cae por ataques externos. El pecado solo puede entrar si uno de los sentidos le abre la puerta. El apóstol Pablo enseña lo mismo en Romanos 6:13 cuando dice: no presten los miembros de su cuerpo al pecado. Satanás ataca al creyente con la tentación y, en segundo lugar, nos ataca por medio de la persecución. Este es su intento de desanimarnos, de hacernos callar, de intimidarnos para que dejemos de compartir nuestra fe. Y una tercera táctica es la división. Mira, Satanás odia a tu familia, odia a tu iglesia, odia la comunión entre los creyentes, y por eso hace todo lo posible para sembrar discordia. Entonces, el enemigo ataca al creyente a través de la tentación, la persecución, la división y finalmente a través del engaño. Y este es uno de sus ataques más sutiles y peligrosos, porque él busca distorsionar la verdad, distraer al creyente con cosas superficiales y aún negar porciones de la palabra de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses que nadie los engañe de ninguna manera, 2 Tesalonicenses 2:3, y a los efesios les dijo que nadie los engañe con palabras vacías, o sea, con consejos superficiales, mundanos, sin raíz espiritual, Efesios 5:6. Y esas 4 estrategias, la tentación, la persecución, la división y el engaño, siguen activas el día de hoy, y debemos estar atentos. Ahora bien, hay una quinta estrategia que el enemigo puede llevar a cabo, pero solo en los incrédulos. Esta es la posesión demoníaca.
Es cuando un demonio toma control del cuerpo de una persona no redimida, buscando así imitar lo que el Espíritu Santo hace en el creyente. O sea, el cuerpo del creyente se convierte en un templo falso, en un lugar ocupado por el enemigo. Es una ofensa directa contra Dios, el Creador. Es ciertamente un intento de insultar al Señor, quien creó al ser humano a su imagen y para su gloria. Los demonios se deleitan en distorsionar esa imagen, en destruir lo que Dios ha hecho, y lo hacen mediante esta posesión, en la que controlan y desfiguran y arruinan una vida. Y aquí es importante notar una diferencia esencial. Cuando el Espíritu Santo habita en una persona, su vida es redimida y es transformada. Pero cuando un demonio habita y posee a alguien, su vida se hunde más y más en la miseria y en el pecado. Y es justo eso lo que está por suceder en nuestro pasaje de Lucas. Jesús aquí se encuentra frente a un joven poseído por un demonio y está a punto de intervenir con poder. Y con eso como introducción, por fin llegamos a nuestro pasaje en Lucas, capítulo 9. El versículo 37 comienza diciendo, al día siguiente. Y, querido oyente, esa frase es más importante de lo que parece en un principio. Lucas aquí quiere que notemos el contraste. Algo extremadamente glorioso ocurrió el día anterior, y lo que veremos ahora es radicalmente distinto. El texto dice, al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud salió a su encuentro. ¿Y recuerdan lo que había pasado en ese monte? Jesús acababa de ser transfigurado delante de Pedro, Jacobo y Juan. Por un breve momento corrió el velo de su humanidad para revelar la brillantez de su gloria divina. Su cuerpo comenzó a emitir una luz tan brillante que hasta su ropa se volvió intensamente blanca, resplandeciente. Su rostro brillaba como el sol al mediodía. Fue una demostración gloriosa de su majestad. Pedro, Jacobo y Juan estaban allí y lo vieron todo con sus propios ojos. Y de hecho Pedro escribiría más tarde, fuimos testigos de su majestad. Segunda Pedro 1:16 al 18. Fue un momento cumbre, una cima espiritual, por así decirlo. Pero eso fue ayer. No podían quedarse en la montaña para siempre. Tenían que descender. Y lo que encontrarían abajo sería todo lo contrario. Confusión y caos, y la manifestación del reino de las tinieblas. Y sabe que ese contraste nos recuerda una verdad importante, y es que los momentos gloriosos con Dios no eliminan las batallas, solo nos preparan para enfrentarlas mejor cuando bajamos al valle de la vida diaria. Jesús y los 3 discípulos bajan del monte, y lo que se encuentran allí abajo es un verdadero caos. Según el relato paralelo en el Evangelio de Marcos, los otros 9 discípulos están enfrascados en una discusión con los líderes religiosos. Una multitud se ha reunido, el ambiente es de confusión total. Y Lucas continúa diciendo, y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo, «Maestro, te ruego que veas a mi hijo, es mi hijo único». Y sucede que un espíritu lo toma y de repente da gritos, lo sacude con violencia hasta hacerlo echar espuma y apenas se aparta de él, dejándolo molido. Rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Detengámonos allí por un momento. Y esa última frase debería llamarnos la atención. Rogué a tus discípulos, pero no pudieron. ¿Cómo que no pudieron? ¡Claro que podían! Hace apenas unos días Jesús los había enviado de 2 en 2 a predicar y sanar y expulsar demonios. Habían tenido éxito. Pero ahora 9 de ellos, juntos, no logran liberar a un solo muchacho. ¿La razón? Pensaron que podían hacerlo simplemente porque ya lo habían hecho antes.
El Evangelio de Mateo nos dice que los discípulos fallaron porque les faltó fe. O sea, no confiaron realmente en el Señor. Y el Evangelio de Marcos añade otro detalle más, un detalle clave, que ni siquiera oraron. O sea, ellos pensaron, no hace falta que le pidamos ayuda al Señor, ya lo hicimos antes. Ya no sentían la necesidad de depender de Dios en oración. Ya no veían necesario buscar el poder de Dios por medio de la fe. Habían reemplazado la dependencia por rutina. Déjame mostrarte mi currículum, podrían haber dicho. Ya he expulsado muchos demonios antes. Pero en el lapso de una sola semana, pasaron del poder a la impotencia. Y lo que el Señor les está enseñando aquí, sin decir una sola palabra, es una lección profunda. Esto es lo que ocurre cuando uno se desliza de la dependencia total al Señor hacia la autosuficiencia. Y sí, puede pasar en menos de una semana. Continuamos en el versículo 41. Jesús dice allí, «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y soportarlos?» Ahora, esa frase no solo expresa frustración, sino que también tiene un eco bíblico muy intencional. Jesús aquí está citando el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Allí Moisés describe al pueblo de Israel como una generación rebelde, perversa, incrédula. Y ahora el Señor Jesús aplica esa misma descripción a la nación de Israel en su propio tiempo. El Señor ya puede ver venir su crucifixión. Él puede discernir el creciente rechazo espiritual de la nación. Percibe claramente cómo la oscuridad espiritual está cubriendo la nación e incluso tomando posesión de este joven ahora endemoniado. Sin perder el tiempo, Jesús dice, «Trae acá a tu hijo». Y el versículo 42 nos cuenta lo que ocurrió. Mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, sanó al niño y se lo devolvió a su padre. Y Lucas luego añade que todos se quedaron asombrados de la majestad de Dios. Y es que Jesús no era como sus discípulos. Su autoridad y su poder eran innegables. Y todos los que pudieron ver ese momento lo entendieron correctamente. Lo que acababan de ver era nada menos que la majestad de Dios en acción. De hecho, la palabra que Lucas usa aquí para majestad es la misma que usó el apóstol Pedro cuando escribió que él fue testigo de la majestad de Cristo en el monte de la transfiguración. O sea, Jesús estaba demostrando su majestad divina no solo allá arriba, en la cima del monte, rodeado de esa luz gloriosa, sino también aquí abajo, en medio de ese caos y la confusión y la oscuridad espiritual del mundo. Sabe que la majestad de Dios tal vez nos parezca más evidente en esos momentos brillantes y gloriosos, espirituales, pero sigue siendo igual de majestuosa, igual de poderosa, igual de activa, en medio del valle, en la lucha, en el sufrimiento, en la batalla contra las tinieblas. Y hay algo más que deberíamos notar aquí, y es que la majestad de Cristo no siempre se ve tan dramáticamente como en este caso de la liberación demoníaca, pero desde la perspectiva del cielo, donde todo se ve con claridad, cada salvación, cada alma redimida, es una victoria igual de real, igual de gloriosa sobre el reino de la oscuridad. Mira, tal vez tú piensas que tu testimonio no tiene nada de extraordinario, que no hay nada dramático en tu historia. Quizás nunca fuiste liberado de una adicción oscura o rescatado de una vida completamente rota. Pero mira, si has sido salvado por Cristo, tu conversión fue una demostración directa del poder de Dios sobre el reino de las tinieblas. No fue una cosa pequeña, fue una victoria espiritual completa y absoluta. Él te rescató del dominio de las tinieblas
y te trasladó al reino de su amado Hijo. Cuando fuiste salvo, la Biblia dice que hubo una celebración en el cielo. Lucas 15:10 nos asegura que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y no estamos hablando de un grupito de ángeles cantando suavemente. Apocalipsis 5:11 dice que Juan vio una multitud de más de 100 millones de ángeles. ¿Te puedes imaginar que todos ellos celebran tu salvación? Tal vez recuerdes lo especial que fue esa fiesta sorpresa para tu cumpleaños, con unas 20 o 30 personas, cantándote cuando entraste por la puerta. Pero ahora intenta imaginar un coro celestial con millones y millones de voces celebrando el día de tu nuevo nacimiento. No fue algo común. Fue una explosión de gozo celestial, una victoria más sobre el reino de la muerte y las tinieblas. Volviendo a la historia de Lucas, mientras todos estaban allí maravillados por lo que Jesús acababa de hacer, vemos que Él cambia por completo el tono de la conversación. Jesús dice en el versículo 43, en la segunda parte, pero mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, «Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres». Ese título, El Hijo del Hombre, era uno de los favoritos del Señor. Enfatiza su identidad humana, porque Él es el Hijo de Dios, pero también es el Hijo del Hombre. Continuando en el versículo 45 leemos, «Pero ellos no entendían esta declaración, y les estaba velada para que no la comprendieran, y temían preguntarle sobre lo que había dicho». Ahora, ¿por qué Jesús les diría algo que sabía que no iban a entender? Un autor lo explicó así: Jesús estaba plantando una semilla en su memoria, una verdad que aún no podían procesar, pero que la recordarían más adelante, y cuando llegara el momento, cuando lo vieran ser arrestado por los líderes de la nación, cuando lo juzgaran gobernantes romanos sin integridad, cuando lo vieran sufrir en una cruz y luego lo pusieran en una tumba prestada, entonces entenderían que nada de eso fue un error. No había sido un fallo, no era una tragedia inesperada. Todo había salido exactamente como estaba planeado. Y eso es lo que Jesús quería que recordaran, incluso si en ese momento no lo podían comprender. Pero no olvidemos algo importante aquí. Me encanta cómo Lucas enfatiza este detalle justo aquí. Mientras todos se maravillaban de la majestad de Dios, Jesús le informa a sus discípulos que los planes que ellos tenían de subirse a esta ola de gloria hacia el establecimiento del reino no eran sus planes. Mientras se maravillaban, Jesús les recuerda que existe un guión divino y no coincide exactamente con el de ellos. Y sabe qué, querido oyente, hasta el día de hoy, nuestro calendario, nuestras expectativas, nuestra lógica humana muchas veces no encajan con el plan de Dios. Dios nos dice, no, eso no, o ahora no, o no, nunca lo voy a hacer así. Tengo algo distinto, tengo algo más profundo, algo que no alcanzas a entender en este momento. He planeado algo mejor para ti. Y aunque no siempre lo comprendamos, podemos confiar en que ese guión es perfecto. Hace unas semanas leí la historia de un hombre que, junto con su esposa, había sido aceptado y comisionado como misionero para servir en África. Rápidamente reunieron el apoyo necesario y se dirigieron al campo misionero. Pero al poco tiempo de llegar, su esposa se enfermó gravemente. Su cuerpo era demasiado vulnerable a las enfermedades del lugar, así que por el bien de su salud se vieron obligados a abandonar su primer periodo de servicio y regresar a los Estados Unidos. Para poder sostenerse, este joven empezó a trabajar en el consultorio dental de su padre y más adelante comenzó a ayudar también en otro proyecto familiar,
La idea era lograr pasteurizar el jugo de uva para evitar que se fermentara. De esa manera podían tomar el jugo de uva sin alcohol y usarlo durante la cena del Señor en su iglesia local. Nadie había logrado eso antes, pero ellos tuvieron éxito y comenzaron a ofrecer su jugo de uvas a otras iglesias en la comunidad. Y muy pronto la demanda superó sus expectativas, tanto que eventualmente dejaron por completo la odontología para dedicarse a hacer el jugo de uva. Aquel joven que había anhelado ser misionero, que junto a su esposa vio cómo sus sueños y expectativas cambiaban por completo, él nunca llegó a servir al Señor en el extranjero. Su nombre fue Charles Welch, el dueño de lo que hoy es la compañía multimillonaria de jugo de uva Welch. Con el paso de los años pudo donar cientos de miles de dólares, en lo que hoy equivaldría a millones, para apoyar la obra de Cristo en los campos misioneros de todo el mundo. Querido oyente, muchas veces se necesita toda una vida para ver cómo encajan las piezas. Quizás hoy no lo puedas entender. Quizás no puedes ver el propósito de lo que estás enfrentando. Pero llegará el día cuando descubrirás que Dios no cometió ningún error. Nunca hubo fallos en su guión. Todo salió tal como Él lo había planeado. Y algún día, desde la perspectiva del cielo, veremos con claridad esta verdad asombrosa, que a lo largo de nuestra vida, en formas que nunca imaginamos, la majestad de Dios estuvo en exhibición constantemente en cada paso que tomamos. Hoy vimos que incluso los discípulos de Jesús pueden fracasar cuando dejan de depender de Él. Quizás tú también has enfrentado momentos donde el enemigo parece avanzar y tus fuerzas se agotan. No estás solo. Cristo sigue siendo suficiente. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Hoy estudiamos la lección titulada Enfrentando el reino de las tinieblas, parte de nuestra serie en el Evangelio de Lucas, en el centro de atención. Si este mensaje te animó a depender más del Señor, te invitamos a visitar nuestra página web sabiduriainternacional.org. Allí encontrarás recursos para fortalecer tu vida espiritual y aprender a enfrentar la batalla con las armas correctas. Nos encontramos en el próximo programa aquí en Sabiduría para el Corazón.